Buenas tardes a todos. Mi nombre es Juan Bernal. Bienvenidos a Charlas con Juan. Este es un espacio informal dedicado a explorar el mundo de la seguridad física de materiales radiactivos. Hoy estoy muy emocionado porque tenemos un programa muy especial. En este mundo nuestro de la seguridad física de los materiales radiactivos, hay unos actores que juegan un papel fundamental en garantizar la seguridad de todos nosotros y garantizar que la seguridad de estos materiales radioactivos esté siempre al más alto nivel. Ese rol es el rol de los inspectores, en este caso, las inspectoras. Este programa es un programa en honor al rol de esas inspectoras que van a conocer ustedes hoy. Mujeres de un talante increíble, de un talento, una trayectoria que han llegado a lo más alto de sus carreras profesionales en sus respectivos países y a quienes hoy tenemos el honor de tener con nosotros. Para conducir este programa y para hacer este programa más interesante, hoy por primera vez en Charlas con Juan he invitado a una copresentadora. Mi copresentadora de hoy es una persona que creo que no necesita introducción, es una persona increíblemente influyente en este mundo de los materiales radioactivos y es una persona que conozco hace muchos años, una persona que ha llegado, como les mencioné, a lo más alto de la carrera profesional en este sector en el mundo y hoy en día no solamente una persona muy influyente en nuestro sector, pero también la productora ejecutiva de Charlas con Juan, experta del Organismo Internacional de Energía Atómica, la doctora Rosita Torres. Rosita, bienvenida. Gracias, Juan. Gracias, muy complacida primero de ser la productora ejecutiva de Charlas con Juan, pero este programa, tú sabes que me ha llenado de tanta emoción. La producción de este programa lo he hecho con tanto cariño, encontrarme con todas estas señoras inspectoras, porque son unas señoras inspectoras, algunas de las cuales con las cuales he caminado mucho tiempo de su carrera profesional a su lado, he podido ser instructora de otras, así que estamos muy contentos, pero me interesa mucho que ellas nos cuenten cómo el ser mujer capacita o dificulta a veces su quehacer como inspectoras de las autoridades reguladoras. Así que, bueno, muchas gracias por invitarme. Yo, sobre todo, has dicho muchas cosas de mí, pero yo también fui inspectora. Y fue un trabajo que disfruté mucho, incluso cuando llegué a ser jefe de la autoridad reguladora, nunca abandoné las inspecciones. Siempre para mí ha sido un punto de aprendizaje muy importante durante mi carrera, el proceso de inspección. Y creo que en esta charla de hoy, por eso vamos a enfatizar mucho este rol de inspectoras, porque independientemente de la posición que nuestras invitadas tienen, muy predominante en cada uno de sus gobiernos, en cada uno de sus entidades regulatorias, llevan siempre ese rol de inspectoras que, como tú dices, nunca se deja, ¿no? Ese es un rol súper importante y yo creo que es determinante en poder mantener la seguridad física de estos materiales en el mundo. Entonces, pues, permíteme y le presentamos a nuestras invitadas, a nuestra audiencia. Nuestra primera invitada que les presento es Jacqueline Feijó de Guatemala. Jacqueline, bienvenida. Muchas gracias, Juan. Gracias, Rosita, por la invitación. Son ustedes muy amables por hacerme esta deferencia. Gracias a ti. Narquis Almonte de República Dominicana. Hola a todos, muchísimas gracias tanto a Juan como a Rosita por la invitación. Claudia Reyes de Colombia.
Muy buenas tardes a todas, a todos. Y gracias, Rosita. Gracias, Juan, por la invitación. Muy complacida. Gracias, Claudia. Ángela Abadía de Colombia. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Rosita. Gracias, Juan, por la invitación. Estoy demasiado emocionada. Gracias. Y Evelyn Bostillo de Honduras. Buenas tardes a todos. Disculpen, no tenía activado el micrófono. Gracias, Juan. Gracias, Rosita, por la invitación. Realmente complacida de compartir con todas estas mujeres esa experiencia que yo sé que va a ser muy enriquecedora para todos los que estamos hoy asistiendo a esta charla informal, como lo dijo Juan. Yo sí creo, ya cada uno de nosotros ya hemos hablado para toda nuestra audiencia, para que sepan, antes hablamos todos, todas nosotros tenemos un café en la mano, algunos tienen un tequila, un whisky, pero no sé bien, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, esperemos a ver cómo nos va. Entonces, bienvenidas a todas, bienvenidas de nuevo. Quiero empezar este programa como los empezamos todos, hablando 3 minutos acerca de ustedes, acerca de quiénes son ustedes, para que nuestra audiencia sepa quiénes son las personas detrás de estos cargos importantes, detrás de esta función de inspectoras influyentes en la región. Entonces quiero empezar por preguntarles de dónde son, dónde nacieron y muy brevemente, 3 minutos cada una, cómo llegó a donde está hoy en día. Jacqueline, empieza por favor. Bueno, pues muchas gracias. Yo nací en la costa sur de Guatemala, crecí en un ingenio azucarero. Toda mi vida pasé dentro del mundo del azúcar porque mi padre vino de Cuba a Guatemala, el montaje de un ingenio, y se quedó para siempre. Y luego pues también me casé, tuve mis hijos con una persona que trabajaba en el azúcar, por tanto soy gente del azúcar. Sí. Y luego vuelvo a la capital por diferentes causas y desconectada de mis colegas químicos biólogos, pues ya me pongo a buscar trabajo y por azares del destino no me sale trabajo donde yo quería, que era en el Ministerio de Salud, porque es lo que yo había hecho toda mi vida, como química bióloga clínica, y llego al Ministerio de Energía. Primero. Gracias, Jacqueline. Ángela, cuéntanos de ti. Bueno, yo soy de una ciudad de Colombia que se llama Manizales, una ciudad muy bonita del eje cafetero. Soy ingeniera física de profesión y cuando estaba en mi pregrado hice unas materias en la ciudad de Bogotá y pasaba todos los días por el servicio geológico. Y vi el reactor nuclear y todos los días que pasaba decía voy a trabajar ahí, cuando me gradué voy a trabajar ahí. Y efectivamente empecé a buscar correos, inclusive creo que le tuvo que haber llegado un correo a Claudia, porque Claudia en ese momento ya trabajaba en el servicio, presentándomele a todo el mundo, y entre esos me contestó Fernando Mozos, quien en ese momento era el coordinador. Yo pensé que era un spam porque me contestó pidiéndome la hoja de vida, no me las creía, y bueno, eso fue en octubre del 2009 y en enero del 2010 ya estaba trabajando como inspectora de la autoridad reguladora. Okay. Narquis, cuéntanos un poquito de ti. Gracias, Juan. Bueno, yo soy madre de 3 chicos maravillosos. Nací en una ciudad, en una provincia al noroeste del país llamada Santiago Rodríguez. Bueno, cómo inicié realmente es muy curioso. Yo trabajaba de maestra de inglés y en una ocasión, en una actividad familiar con unos amigos, un amigo de mi padre me dijo que había una vacante, como ganaba muy poquito como maestra, había una vacante en la Comisión Nacional de Asuntos Nucleares. Yo ni idea realmente de lo que era. Sin embargo, me aventuré porque me llamó la atención y estudiando ingeniería podría ser que me dieran el empleo. Efectivamente, fui a la entrevista y solamente me hicieron 3 preguntas. Me dijeron que si era autodidacta, cómo estaba mi índice académico en la universidad en ese momento, y si podía entender y leer perfectamente el inglés. Yo dije todo que sí, y me entregaron un libro de 200 y tantas páginas para que lo estudiara de termoluminiscencia en inglés, y en un mes debía tomar un examen para poder optar por el puesto. Bueno, efectivamente pasé el examen y 22 años después estoy acá. Qué buena historia, qué buena historia. Evelyn, cuéntanos de ti.
Nací en la ciudad de Tegucigalpa. ¿Cómo fueron mis primeros pasos dentro en el campo de la inspección? Realmente empecé en el Ministerio de Energía, de Recursos Naturales y Ambiente, en el brazo técnico que evaluaba ambientalmente los proyectos. Ahí fue donde me formé como inspectora. Posteriormente me trasladaron a una dirección de energía, que dentro de esa dirección había un pequeño departamento que era de protección radiológica, el cual con el tiempo creció y se formó lo que es actualmente la dirección, de la cual fui de las que autoras, por decirlo así, porque participé en la creación de esa dirección y en ir formulando todo el marco regulador que actualmente en el país está, y bueno, y seguimos trabajando. Así fue como logré entrar a esta esfera nuclear, y realmente ha sido una experiencia muy bonita, definitivamente, porque es un tema muy, muy, muy complejo, y pienso yo de que realmente es un privilegio el que tenemos todas nosotras de conocer del tema, de poder ayudar, porque al final es una ayuda que nosotras brindamos al verificar, al poder tener ese control de que las cosas se hacen bien y que hay realmente esa seguridad de que el uso de material nuclear es, como les dije, de manera segura. Entonces, realmente, como les digo, es un aprendizaje día a día. Este es un tema muy dinámico y, bueno, aquí estamos y a seguir aprendiendo. Dicen que no hay un marco regulatorio eficiente o efectivo, perdón, sin una inspección efectiva. Así que yo creo que estoy de acuerdo contigo. Claudia, cuéntanos de ti. Bueno, yo soy de un municipio de Boyacá, un municipio muy pequeño, se llama La Capilla. Está ubicado en el Valle de Tenza, es un clima templado, no es un clima frío. La mayoría de las personas piensan que Boyacá es solo frío, no, no es así. Estudié en Tunja, una ciudad así muy fría. Estudié física. Terminando física, le dan a uno la opción para el trabajo de grado por práctica empresarial. Tomé esa opción, fui al Ingeominas en ese entonces, y desde ese momento empezó, digamos, esta ruta, este camino con lo que ha sido Ingeominas. Ejecuté la práctica empresarial, luego me dieron la oportunidad de tener un contrato por prueba para saber cómo me desempeñaba en el proceso como apoyo, digamos, al proceso de licenciamiento y control. Y prácticamente hasta el 2018 estuve junto con el Servicio Geológico. Después tuve la oportunidad de trabajar en GSS, junto con Rosita, con Juan, que fue también una gran oportunidad, una gran experiencia. Aprendí muchas cosas de ustedes y nuevamente he retornado al Servicio Geológico colombiano. Interesante, gracias, Claudia. Bueno, ya nuestra audiencia sabe un poquito de ustedes, y quiero empezar con una pregunta, y creo que voy a cambiar el formato un poquito, o la manera como lo íbamos a hacer, pero quiero empezar con una pregunta, y quiero hacérsela a la doctora Rosita, que es nuestra inspectora senior, no es mi copresentadora, pero quiero que empiece a darnos una pauta para que todos empecemos a hablar. Y la pregunta es, Rosita, ¿qué es ser una inspectora? Desde el punto de vista legal, ser un inspector es un agente del Estado para el cumplimiento de la norma en el área en que uno inspecciona. Desde el punto de vista técnico, un inspector es alguien que está en capacidad de evaluar los requisitos de seguridad de una instalación y, a través del proceso de inspección, verificar que efectivamente han sido ejecutados y son operativos. Ser un inspector, incluso el organismo ha escrito bastante sobre eso, ¿no? El inspector debe tener una mente analítica, el inspector debe tener una capacidad de hacer un análisis sistemático y sistémico, o sea, donde interconecta muchas cosas. El inspector debe ser transparente, el inspector debe ser competente técnico de muchas maneras, incluso el inspector debe saber redactar y hablar.
para comunicar de una manera eficiente sus requerimientos y sus observaciones al regulado. Porque la idea, contraria a lo que muchos de nuestros regulados piensan, y esa sería una pregunta que podríamos dirigirle a alguna de ellas, no es negar una licencia, ni es poner unos requisitos porque sí. El objetivo de un inspector es ayudar y garantizar que el objetivo de seguridad se cumple. Entonces, eso es un inspector. Y otra cosa, o sea, que creo que la gente a veces no conoce mucho, formar un inspector cuesta mucho en el tiempo, cuesta mucho en la formación, cuesta mucho en los principios éticos que debe tener un inspector. Es un proceso muy largo, o sea, un inspector es una piedrita, es como un diamante que tienen los reguladores. Sí. Entonces, eso es ser un inspector. Eso es ser un inspector. Entonces, es un poco el descargar esa función de la objetividad, ¿no? La transparencia. O sea, un inspector es como la suma de muchas cualidades simplemente para lograr el objetivo de seguridad y garantía de la comunidad, sobre todo, ¿no? Bien. ¿Alguna de ustedes tiene algo que adicionar a lo que dice la doctora Rosita? ¿Es para cualquiera la pregunta? ¿Alguna de ustedes? Narquis. Bueno, Juan, yo le añadiría a todo eso bien dicho de Rosita, es que también así lo he hecho acá, he tratado de que se haga de esa manera, es un acompañamiento también. O sea, tratar de que el usuario cree esa cultura de que no somos personas que vamos a coercionar, que ese no es el objetivo, sino que lo que queremos es, bien, como decía Rosita, garantizar que esas fuentes estén de alguna manera seguras. Entonces, una forma, aquí hemos tratado de concienciar a las personas, de tratar de que ellos entiendan de que es una responsabilidad de ellos y es un acompañamiento. Así lo vemos. Claro, y es lo que dice la doctora Rosita, el propósito no es negar licencias, ¿no? El propósito no es negar licencias, el propósito es ayudar a los regulados a que cumplan esas normas. Ese papel es un papel muy lindo. Bueno, entonces, entendiendo todos qué es ser un inspector. Pero sin embargo, aquí sí hay una pregunta que a mí me parece interesante formular y quizá, bueno, se la voy a mandar a Claudia. Porque cuando tú dices, Narquis, ayudar al regulado, yo tengo claro que el papel del inspector es ser muy claro en su requerimiento de manera tal que el regulado pueda alcanzar el objetivo de seguridad. Sin embargo, esa es una línea muy tenue. Esa es una línea muy tenue, porque por definición nosotros, yo todavía me cuento en el combo, no podemos asesorar. O sea, porque perderíamos nuestro principio de independencia. Nos constituiríamos en juez y parte. Entonces, en el terreno y en la vida real, Claudia, ¿cómo manejas tú eso, por ejemplo? ¿Cómo logras ayudar a tu regulado sin perder tu independencia y sin convertirte en juez y parte del proceso? Es, digamos, poder llegar, como estaba comentando Narquis, es como una especie de concientización sobre el proceso. ¿Qué se encontró? ¿Qué se halló? ¿Cuáles son las razones y cuáles son los motivos por los cuales se sustenta, digamos, el hallazgo que se va a convertir en un requerimiento posterior, ¿cierto? Y en qué puede impactar de manera negativa si, digamos, se persiste en el tiempo esa condición, ¿cierto? Entonces se le pone todo el ejemplo de una posible cadena, un suceso que pueda derivar de esa situación que se evidenció en ese momento. Entonces se le explica, se le evidencia frente a, digamos, a lo que él tiene establecido en su programa y el cómo, digamos, el poder dar una solución de fondo puede llevarlo a alcanzar el nivel que se espera. Esa es una muy buena pregunta, doctora Rosita. Evelyn, ¿qué piensas de ese potencial conflicto y cómo solucionarlo? ¿Cómo solucionarlo? Realmente a nosotros nos pasa mucho aquí en el país con respecto a los usuarios cuando entran en un proceso de regulación, porque normalmente tienden a no entender
lo que se les está solicitando. Entonces, tal vez no es ayudarlos brindándole todas las herramientas, pero sí, como lo mencionó Claudia, dándoles un ejemplo, qué puede pasar, realmente por qué se necesita determinado requerimiento, por qué se necesita determinada documentación. Entonces, básicamente es eso, ese es el apoyo que se le puede dar a un regulado, el poderlo orientar, no asesorar, porque para eso ya existen profesionales que cuentan con las capacidades y brindan ese servicio. Pero como inspectora de la autoridad reguladora, es orientar, dar ejemplo de lo que puede pasar en caso de que no cumplan con algún requerimiento que no nos permita poder asegurar que esa instalación cuenta con todo lo necesario para ser regulado, para contar con una autorización. Muy interesante, ese es un tema muy interesante. Déjame, le pregunto a Ángela una cosa porque es un tema que a mí, y creo que tal vez con algunas de ustedes lo he discutido y contigo, Juan, uno diría que de pronto a los inspectores les faltaría como un entrenamiento en cómo comunicarse y cómo redactar un requerimiento técnico. A mí me pasaba cuando yo era jefe de autoridad reguladora que leía algunos dictámenes y yo decía, pero si esta vaina ni la entiendo yo, ¿cómo la va a entender un regulado? ¿Cierto? O sea, si yo lo leo y yo que se supone que soy la más aquí no entiendo, imagínense cuando llega donde el pobre regulado. Entonces, mi pregunta es esa, porque siempre tuve esa inquietud. O sea, ¿por qué no dictamos un curso para que nuestros inspectores sepan redactar y comunicar de manera adecuada sus hallazgos y sus requerimientos? ¿Tú qué opinas de eso, Ángela? Sí, estoy completamente de acuerdo. Creo que nosotros primero tenemos que hacer un proceso de ser muy asertivos en cómo nos estamos comunicando, porque muchas veces lo que queremos expresar no lo sabemos expresar bien, ¿sí? Entonces sí creo que antes de atrevernos a ser inspectores y evaluadores debemos de hacer un curso de formación, y no solo de formación de redacción, sino cuando tú vas a ir a hablar y hablarle a esta persona que está atendiéndote la visita, saber expresarte, hacerlo de una manera correcta, efectivamente, sin pasar esa línea delgada que están hablando ustedes desde esa parte de regulado y regulador, que me parece súper importante. Entonces sí creo que todos los que pasamos por ahí debemos de hacer un curso de redacción primero. Jacqueline, ¿qué piensas de esto? Pues pienso, Juan, que efectivamente yo antes de ser química bióloga dispuse a estudiar secretariado bilingüe porque era hija de personas ya muy mayores y se me metió que de pronto no iba a poder terminar mi carrera y que mi padre se iba a morir porque era la última. Entonces estudié secretariado bilingüe, es de las cosas que más me han servido en el trabajo de inspector. Primero vine a poner en orden un archivo de rayos X, por aquí regulamos todo, rayos X y también fuentes, y luego pues la redacción me ha servido muchísimo, no hacer actas con faltas de ortografía y cosas así, que también es importante, porque es un documento legal y si tú no escribes bien algo, muy probablemente te pueden hasta votar ese documento legal si no está correctamente escrita alguna cuestión. Y por otro lado, pues también quiero decirles que una de las actividades que tenemos dentro del reglamento, dentro del plan operativo anual de los inspectores en Guatemala, es la difusión de la protección radiológica, la cultura de la protección y seguridad a público, porque muchas veces los dueños de las empresas, el representante legal, no conoce el tema y no conoce el peligro que tiene en las manos, y muchas veces los operadores o el EPR nos piden de favor que lo dejemos en acta y se lo digamos al dueño, al representante legal, porque no les creen lo que ellos les están sugiriendo. Bueno, un poquito, Juan, aquí lo que estamos es con nuestras inspectoras hablando de las competencias que acompañan a un inspector, ¿no? Entonces, bueno, estamos hablando de la competencia técnica, estamos hablando de la imparcialidad, la objetividad, todas estas otras, digamos, que son llamadas como habilidades blandas, que son las capacidades de comunicarse. Y otra cosa, y sobre ese tema hay una pregunta que yo quisiera
hacerle, quizá Narquis podría empezar como a dar una respuesta y vemos qué pasa, porque la sensación que tengo es que, por ejemplo, yo vengo de la parte de los operadores. Ángela también, por ejemplo, fue operadora, pero hay muchos, sobre todo los inspectores juniors, los más jóvenes, a veces no conocen muy bien cómo funciona una práctica. Y eso dificulta un poco también la aplicación de los criterios de evaluación. Ustedes, por ejemplo, pensarían que sería adecuado que los inspectores, ustedes no, porque ustedes ya no tienen remedio, pero los juniors, por ejemplo, tuvieran una rotación y conocieran cómo es la ejecución de la práctica, porque yo a veces siento que uno dice, como inspector, por poner un ejemplo ridículo, póngame un murito verde de 12 centímetros, ¿cierto? Y a uno desde el escritorio le parece fácil, pero el que está ejecutando la práctica de pronto dice, mire, es que yo no puedo poner un murito de 12 centímetros porque es que tiene que ser de 5 porque si no todo el mundo se va de nariz, por decir alguna cosa. Entonces, la pregunta concreta es, dentro de este proceso de formación de inspectores, ustedes que ya llevan tantísimo tiempo en el terreno, ¿creen que sería importante que hubiera como en la parte de entrenamiento como una residencia, una especie de pasantías en las prácticas? Cuéntanos, Narquis, ¿tú qué piensas de eso? Bueno, de hecho, Rosita, te cuento que es algo, esa dinámica la estamos llevando a cabo precisamente ahora, porque tenemos un cuerpo, por lo menos acá en la Autoridad Reguladora de República Dominicana, tenemos un cuerpo de inspectores nuevos, alrededor de 8 o 10 inspectores, muy jóvenes, chicos muy jóvenes, estudiantes de término, y eso es lo que estamos implementando, o sea, lo estamos rotando en todas las prácticas. Van a diferentes inspecciones, el que va a radiodiagnóstico por mes, luego el otro mes va a medicina nuclear y así sucesivamente vamos repitiendo las rotaciones. Y lo hemos hecho así porque entiendo de que aparte de que no son tantos para cubrir todas las áreas, o sea, dividirlo en cada área, es una forma de que ellos entiendan, por ejemplo, te explico, el radiodiagnóstico, el que de radiodiagnóstico posiblemente no sepa ni siquiera que existe un equipo, un acelerador o un gamma densímetro en el área de industria, por ejemplo, no. Se supone que como inspector, aunque luego se dedique a un área en específico, debe conocer y aprender todas las áreas y entender que hay otras aplicaciones también. Claro, entiendo que es una buena práctica. De acuerdo. Ángela, ¿qué piensas de esto? Y bueno, yo tengo de hecho una anécdota. Cuando yo entré a trabajar al servicio, yo no sabía nada o sea, yo sabía lo básico de protección radiológica, pero a mí lo primero que me dieron es un equipo de gamografía industrial. Yo, ¿qué es eso? ¿Eso con qué se come? No tenía ni idea. Y lo que se hizo fue, que me pareció un plan muy adecuado, a nosotros nos pusieron mentores. Entramos 3 personas nuevas. Mi mentor fue Rubén Darío, Claudia fue mentor de Juan Guillermo, lo recuerdo mucho. Y estuvimos con ellos 6 meses aprendiendo, y recuerdo que una vez llegó Rosita con Jorge Vallejo a pegarnos el regaño de la vida porque no estábamos aprendiendo, no, o sea, como de verdad a inculcarnos la cultura de entender que esto no era un papel de simplemente vine acá a hacerme el profesional y ya, sino de verdad a entender lo que estábamos ejecutando. Y posterior a eso, a nosotros no nos dejaban ir a inspecciones solos, sino que íbamos a inspecciones simplemente a observar. Esas inspecciones normalmente eran lideradas por gente que ya tenía muchos años de experiencia, y de hecho acompañamos algunas inspecciones del Ministerio de Minas a Rosita. Entonces me parece que ese debe ser el camino antes de que uno se atreva a ir a una inspección sola, porque uno tiene que conocer todas las prácticas y todos los riesgos que involucran las prácticas y cómo se debe manejar tanto la protección de las personas y la protección de la fuente de las personas. Evelyn, ¿estás de acuerdo? Definitivamente la postura de cada una es válida. Como les dije, aquí se aprende día a día. Al escucharlas, realmente también yo estoy aprendiendo, y son prácticas que se pueden implementar también aquí en el país. Nosotros solo somos 4 inspectores y un jefe. Es una autoridad reguladora pequeña.
y realmente sabemos que al incorporarse más personal, tiene que haber ese tipo de inducción, que todos conozcan de todas las prácticas. Y como lo dijo Narkis, después, poco a poco, cada uno se va enfocando en la práctica que va a ser responsable, ¿verdad? Pero sí es muy importante el conocer, el tener esa inducción, el crear esas capacidades, y que los que ya tienen tiempo de estar ahí, pues transmitir esos conocimientos. Pienso de que ese es una gran ventaja, el que se pueda compartir experiencias y se pueda compartir conocimientos con los demás, con los nuevos. Mira lo lindo, mira lo lindo de donde nos llevó esta pregunta inicial. La pregunta inicial era, ¿qué es ser un inspector? Y la verdad lo que nos lleva a toda esta pregunta es que un inspector es un rol increíblemente multidisciplinario, que tiene una cantidad de aspectos y que es una persona que tiene que aprender tener un sinnúmero de habilidades. No es solamente un rol de una persona, como decía Ángela, de vaya usted, hágase el profesional y quédese ahí. Eso no, tiene que ser desde comunicador hasta, tiene que ser multifacético para poder hacer su rol. Entonces, muy interesante donde nos lleva esta pregunta de qué es ser un inspector, y les da a nuestra audiencia un poquito de redondea un poquito el concepto de lo que es un inspector y lo difícil que es, este trabajo. Entonces, entremos un poquito en temas. Solo para cerrar este tema, sí. Pues es muy recomendado dentro de la literatura del organismo, uno de los estándares que habla sobre las competencias en la autoridad reguladora, ¿no? Ahí hay como muchas cosas que pueden orientar a fortalecer y a un mejor desarrollo, digamos, de los cuerpos en las autoridades reguladoras. Ahora sí, a lo que vinimos vamos, seguridad física. Estoy de acuerdo contigo, ese es un muy buen material. Yo les quiero preguntar a cada uno de ustedes sobre la amenaza. ¿Ustedes creen que la amenaza de los materiales radioactivos, la amenaza de la seguridad física es real? ¿Es una amenaza que es real hoy en día? ¿Es una amenaza que ha evolucionado, además de si es real o no ha evolucionado? ¿Es una amenaza que se ha vuelto más sofisticada, no se ha vuelto más sofisticada? ¿Qué piensa cada uno de ese tema de la amenaza? Claudia, empezamos por ti. Hay un ruido de fondo acá conmigo, entonces no sé si esperar un momentico. No, tranquila, adelante. Te oímos perfecto. Pero estás en mute. Estás en mute. Entonces empecemos por Jacqueline. Bueno, efectivamente, yo creo que la amenaza es real en todas partes del mundo, solo que con diferentes fines. La amenaza contra la seguridad física de las fuentes definitivamente sí es real. Claro que no podemos comparar un país como Guatemala, que prácticamente no tiene terrorismo, porque somos un país desde el punto de vista político insignificante, ¿no?, a la seguridad física que tendrían que tener en un país como Estados Unidos o como Rusia. Son diferentes circunstancias políticas. Aquí en Guatemala la seguridad física, por supuesto que la aplicamos, tenemos un reglamento, pero nos enfocamos mucho en los puntos de inflexión que tiene cada industria, ¿no?, que son muy distintos cada uno. También nuestra política aquí con respecto a la seguridad física no es tanto prescriptiva, sino en base a resultados y en base, pues cada circunstancia es distinta, ¿no? No es lo mismo una radiografía, una gamografía industrial móvil que un irradiador, por el riesgo implícito que tiene la seguridad física. Básicamente, en Guatemala tenemos mucha delincuencia común, sí. Y en ese sentido, pues, y también los insiders, que podría pasar que hay muchas veces un resentimiento en contra de la entidad o alguna cosa de ese tipo, o simplemente por desconocimiento, por falta de capacitación, que una fuente pueda terminar en manos de quien no debe. De acuerdo. Narkis, ¿qué piensas de este tema de la amenaza? Bueno, efectivamente, Juan, yo entiendo que sí, que es real. Estamos expuestos a diversos eventos
y va evolucionando a medida que los países se van desarrollando, que existen nuevas tecnologías, tenemos mucha información ahora, muchos tutoriales, muchas cosas que podemos ver que pasan en otros países, y en esa medida vamos copiando, vamos tomando ciertas iniciativas. Y es por eso, y es importante que se sepa realmente, y que tanto el regulador como el regulado entienda que es real, hacerle conciencia de que sí existe una amenaza, y en esa misma medida que lo entienda, va a tener un mayor compromiso con la seguridad, realmente que sí. Claudia, cuéntanos. Ahora sí. Ahora sí. Sí, es real, es tangible. Para nosotros nos ha tocado vivirlo en carne y hueso, se puede decir. Sobre todo en zonas muy apartadas del país. Eso a veces es una situación, digamos, compleja. Son retos para todos nosotros porque, por ejemplo, al ir a verificar un medidor fijo que está instalado en una draga que están haciendo la explotación de oro en ese momento, va uno por un río donde para llegar al solo punto tienes que tener una escolta militar, donde hay un filtro, donde te puedes demorar un montón de días en el poder llegar al punto, donde te recogen para ir al sitio a verificar. Todo está planeado, debe ser especificado desde un comienzo. Se deben dar todos los datos absolutamente de la persona que va. En este caso, por ejemplo, cuando me tocó, tiene que ser una persona sola. Ellos se encargan de llevarlo a uno a un punto seguro nuevamente para hacer el retorno. Pero esos procesos, cuando estás ahí y ves a todo el mundo armado, ¿cierto? Claro. Donde está el ejército, donde está la naval, donde de pronto con los binoculares le dicen a uno, mira el horizonte, si ves allá en ese fondo, en ese matorral, ahí está la guerrilla y está apuntándonos. Y uno dice, Dios mío, claro, ¿cómo llegué hasta por acá? ¿Sí? O sea, son muchas sensaciones, muchas emociones, sobre todo cuando uno deja a su familia lejos, ¿cierto? Sus hijos. Sí. Dice, bueno, yo voy a cumplir con este deber porque es obligatorio, hay que hacer las verificaciones que corresponden, pero a veces tenemos que llegar a sitios donde efectivamente la situación del país es muy crítica, pero esa es la realidad de nuestro país. Lo mismo llegar a sitios de explotación de carbón, donde tenemos que hacer las verificaciones directamente en las plantas. Tú llegas y sabes que llegaste ese día, pero ¿cuándo puedes retornar? Exactamente no sabes, porque va a depender de la situación que esté en la zona, cómo esté la zona en ese momento para poder volver a salir de ahí. Pues ahora Rosita, un poquito más adelante, va a tocar sobre el tema de las experiencias de ustedes como inspectoras en estas zonas y estos retos que tú comentas. Ya en unos minutos los podremos enfrentar, pero quiero terminar este tema de la amenaza específicamente con ustedes. Evelyn, ¿qué piensas de la amenaza? ¿La amenaza es real? ¿Ha evolucionado? ¿No ha evolucionado? ¿Qué piensas tú? Sí, es real. Comparto lo que las demás inspectoras lo han mencionado, es real. Sin embargo, estamos casi en el mismo escenario con Jacqueline. En Honduras la delincuencia es común, pero nunca la hemos experimentado, nunca hemos vivido esa experiencia de que se presente, ¿verdad? Un acto que podría violentar la seguridad física en una fuente. No lo hemos vivido. Realmente pienso que las personas tienen más temor de una fuente que quizás pensar en el uso dañino, ¿verdad? Ya en una forma macro. Entonces, realmente sí existe, no podemos descartar. Ha evolucionado en algunos países donde sí realmente hay terrorismo y donde este tipo de fuentes es utilizada, ¿verdad? Para daños masivos, pero aquí en el país, de acuerdo a los talleres que hemos tenido, de acuerdo a las capacitaciones que hemos recibido, la amenaza se ha evaluado, pero no hemos vivido una experiencia como lo dijo Claudia, que ella sí lo vivió. Pues gracias a Dios. ¿Qué piensas tú, Ángela, del tema de la amenaza? Bueno, yo creo que
que la amenaza incrementa dependiendo de la práctica que tú ejecutes. Para mí, la amenaza se hace más palpable cuando tú estás trasladando material radiactivo. Yo tuve la experiencia de estar en el proceso de consolidación de fuentes de cobalto 70 de Colombia. Era una actividad donde íbamos por fuentes de cobalto a diferentes partes del país. En un camión, pues íbamos a 40 kilómetros por hora, con doble escolta, Policía Nacional. Y en una de esas, lo primero que se hacía era trasladar el camión para poder llegar al hospital, y ya nosotros llegábamos y nos devolvíamos con la fuente radiactiva. Pues dentro de una de esas experiencias se robaron el camión, efectivamente, antes de que lo cargaran. Pero lo que pasa acá en Colombia muchas veces es que a ellos no les interesa el material radiactivo, sino el vehículo, ¿sí? Entonces siento que la amenaza se siente más en ese momento cuando tú estás moviendo la fuente, porque ellos lo que van a hacer es robar lo que más les importa y lo que más dinero les puede dar. Entonces creo que sí debemos de prestar mucha atención a eso y poder desarrollar mejores procedimientos, porque no solo es pensar en que nos van a robar la fuente, sino en todos los atributos que tenemos, que también hace muy atractivo el poder sentirnos atacados de alguna manera. Eso ha pasado en varios países. Yo creo que una de las conclusiones tal vez de esta pregunta, y de pronto resumiendo un poquito lo que han dicho todas, es que la amenaza pues es variable en diferentes países, en diferentes departamentos, diferentes zonas. Las amenazas son diferentes, son de todo tipo. Hay amenazas primarias, amenazas secundarias, ¿cierto? Que ponen en riesgo este material. Ha pasado en varios países, lo que dice Ángela, ha pasado a otros países donde las amenazas son un poquito más dirigidas al material como tal, ¿no? Entonces es interesante ver que en diferentes países, desde luego, por temas políticos, por temas económicos, la amenaza no solamente es diferente en el país, sino a veces en diferentes momentos del tiempo, ¿no? Diferentes años, por crisis o otros momentos, las amenazas son fluidas, ¿no? Y pueden cambiar. Entonces, Rosita, ¿tenías algún punto sobre el tema de la amenaza? Sí, para que nos movamos y para que digamos como que vamos concluyendo. Temas. O sea, cuando hablamos de la amenaza, quizá tenemos que pensar más en un contexto nacional, mundial. O sea, es una realidad que hay interés en los materiales radiactivos, es un interés que tiene diferentes móviles, no solamente, digamos, el terrorismo, también la comercialización, el tráfico ilícito. Ahora, como inspectores, ¿qué es importante cuando evaluamos una instalación? Frente a la amenaza que tiene el país, lo que es importante hablar es las vulnerabilidades de esa instalación, ¿sí? O sea, ¿qué vulnerabilidades tiene esta instalación desde el punto de vista de seguridad física que harían que esa amenaza ya fuera un riesgo que se está materializando en algún momento en mi instalación? Entonces, digamos de acuerdo. Que el mensaje es eso, o sea, la amenaza existe, la amenaza es real. Por ejemplo, lo que cuenta Claudia, pues yo pienso que yo como inspectora diría, ¿y esto acá sí está seguro? O sea, a mí quién me garantiza que toda esta gente que me está mirando allá desde el horizonte no se va a robar una fuente para venderla, para hacer terrorismo con ella. Entonces, esa es una parte que es como macro, digamos, y luego está que también en los documentos de Nuclear Security del organismo está muy claro entre los dos elementos de la seguridad física, y es la evaluación de las vulnerabilidades, que debe ser reevaluada de tiempo en tiempo, comparable, digamos, a lo que son los sistemas de gestión en protección radiológica. Pues esta es la perfecta entrada para Yo tengo una última pregunta antes de que Rosita las coja por cuenta de ella. Las coja por cuenta de ella y no seré responsable de los resultados. Y tiene que ver con, yo quiero saber cómo hacen una evaluación, cómo se hace una evaluación o una inspección en cada uno de los países, en cada uno de sus países. Las inspecciones se hacen conjuntas, se hacen de safety, de security al tiempo, se hacen de safety, se hacen de security.
tienen en cuenta estas interrelaciones o no? ¿Cómo se hace en cada uno de los países? Empecemos por Evelyn, esta vez. En el país se hace al mismo tiempo. Lo mencioné, somos pocos en la autoridad reguladora. Las instalaciones, de acuerdo a la categorización que nosotros manejamos como en el país, son pocas las que son de primera categoría. No es que las demás no sean importantes, sí son importantes. Las prácticas que se dan en el país son bien puntuales hasta el momento. Estamos esperando que esto siga evolucionando, que nuevas tecnologías ingresen al país y, bueno, nuevas aplicaciones. Pero sí, se evalúa al mismo tiempo. Se evalúa al mismo tiempo por el tema de, como les digo, somos pocos, entonces hay que optimizar recursos. Por temas de personal, más que temas de personal. Hablando de personal. Jacqueline, ¿qué pasa en tu país? ¿Cómo se hace? Bueno, te digo, tenemos un reglamento y tenemos nuestras guías de inspección y lo recomendable es hacerlas en diferente momento. Sin embargo, pues adolecemos de lo mismo. Hace un par de años, 2 o 3 años, yo lo que hacía era, y más que todo, a veces no tenemos vehículo y chofer para ir una vez y luego otra vez. Entonces lo que hacía yo era que íbamos 3 personas, sí. Uno para seguridad física, otro para protección radiológica y un tercero que nos ayudaba a los dos, ¿no? Entonces se hacen al mismo tiempo, pero no revueltas. O sea, tenemos 2 actas distintas, hechas por 2 diferentes inspectores y luego un solo dictamen para optimizar. Hoy día que tenemos aún menos personal del que teníamos antes, sí. Ya pues nos vamos las 2 y ahí la vamos haciendo y yo le voy dictando a la nueva, que es la que me acompaña, porque ya no hay suficientes de los viejos. Y entonces hacemos igual, pero ahora ya solo 2 y la misma persona está haciendo el acta y la otra la vieja le dicta a la nueva para ir. Esa es la forma como lo hemos hecho, porque pues no queda de otra, ¿no? Porque aquí tenemos que pichar, cachar, batear y todavía sentarse en el público a aplaudir, pero es lo que toca. Tiene sus ventajas porque aprendes de todo un poquito. Lo malo es que nunca puedes hacerte experto en un tema, ¿no? Pero algo se acuerda uno de cada cosa y más o menos aprendemos a tocar batería. Narquis, cuéntanos en tu país. Bueno, acá nosotros tenemos 2 normativas, una de protección radiológica y una de seguridad física, y también tenemos 2 departamentos diferentes, o sea, tenemos la división de seguridad física y la división de protección radiológica. Las inspecciones se realizan separadas, o sea, tanto el departamento de protección radiológica tiene un programa de inspecciones como el departamento de seguridad física, y los inspectores, o el cuerpo de inspectores, es diferente de cada área. Sí se comparten los informes, resultados de esas inspecciones con cada uno de los departamentos, se intercambia esa información y también creo que tenemos una fortaleza en un sentido de que los inspectores que tenemos en seguridad física, su primera formación ha sido de protección radiológica, que creo que es algo importante, pero sí, aquí están totalmente separadas, son independientes. Ok. Claudia, cuéntanos en Colombia cómo es. En este momento tenemos, digamos, un reglamento con el cual nosotros ejecutamos nuestras inspecciones de protección radiológica. A esas inspecciones de protección radiológica para las categorías más altas les incluimos unos ítems de seguridad física, pero con la nueva norma en la que va a salir de seguridad física se establecen las inspecciones para el tema de seguridad física. Perfecto, entendido. Ángela, ¿quieres adicionar algo a eso? No, solo que creo que me parece importante que sí se hagan por separado. Me parece que eso te da una diferente visión, porque muchas veces cuando tú vas a revisar y planeas una inspección, las cosas hay veces no salen como tú las planeas y te quedas más pensando en cosas que tienen que ver con la protección radiológica que la seguridad física. En cambio, si se hacen por separado, pues vas a lo que vas, ¿cierto? Me parece importante y lo que dice Claudia, pues es cierto, estamos trabajando para que salga la norma y poder trabajar en
en una inspección específica para seguridad física. Bueno, perfecto. Soy consciente del tiempo, entonces... Yo sí quisiera hacer un comentario aquí, porque estoy parcialmente de acuerdo y parcialmente en desacuerdo. Sí. O sea, tú, por ejemplo, eres inspectora de reactor, Ángela. Entonces, entiendo, seguridad física en un reactor es una cosa que son 2 días de inspección. Eso es otro mundo, ¿cierto? Y está regido, digamos, por otros principios. Primero, donde hay poquita gente, entonces muy recomendado categorizar sus inventarios. Está muy bueno el TikTok de OIEA sobre categorización, uno nuevo. ¿Por qué? Porque aparte, además, o sea, también ayuda con un principio de economía administrativa, o sea, no tiene sentido que tú le hagas inspecciones a una cantidad de fuentes que realmente no están representando ningún riesgo. Eso termina siendo una cantidad de, como dicen ustedes los gringos, Juan, de paperwork, que finalmente no es el objetivo del regulador tampoco. O sea, la verdadera razón del regulador es verificar que todo esto se está cumpliendo. El sistema de categorización permite pasar una cantidad de autorizaciones a hacer simplemente prácticas notificadas. Y eso es una economía muy grande desde el punto de vista del regulador cuando se tiene poca gente, pero también tiene una gran incidencia en el tema tanto de la seguridad radiológica como de la seguridad física. Yo antes era como muy amiga de las inspecciones separadas, pero como soy ahora una enamorada del tema de las interdependencias safety, security, ya no estoy tan segura si esa me parece una idea muy buena, porque me parece que hay una cantidad de temas en que un área sirve a la otra, ¿cierto? En que la visión sistémica de la seguridad de la instalación puede ser más eficiente en un momento de control. ¿Qué pienso? Y eso es algo que todas ustedes lo saben, el regulador tiene la potestad de diseñar su programa de inspecciones, el regulador puede hacer sus inspecciones conjuntas, puede designar a alguien que se encargue de seguridad física, alguien que se encargue de seguridad radiológica, que vean todos estos procedimientos que son comunes, el de libro, pues control de acceso, ¿cierto? Control de accesos a zona controlada, es un procedimiento crítico en protección radiológica, pero es crítico en seguridad física, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia de una columna? La de registro de dosis, porque todo lo demás es igual, ¿cierto? Entonces es un poco también organizar esto de manera que se cumpla el objetivo de seguridad, pero no morir en el intento, ¿no? Porque pues si tú no tienes sino, en Colombia son como 10 inspectores y hay más de 500 instalaciones, Dios mío bendito. Sí, y el 30% son categoría 1 y 2. Pues entonces, sí. ¿A qué horas hace uno ese mundo de inspecciones? Sí, entonces, muy recomendado el documento de categorización porque además tiene unas metodologías interesantes para categorizar, calcular el verdadero nivel de categorización. No olvidar, si usted es parte del código de conducta, tiene que adoptar un sistema de categorización en su sistema regulatorio. Jacqueline, ¿tienes un comentario? Sí, quería acotar que sí, nosotros también tenemos 2 reglamentos, uno de protección radiológica y uno de seguridad física. Y en nuestro reglamento de seguridad física está dentro del reglamento la categorización de fuentes. Les exigimos solo para 1 y 2, únicamente. Eventualmente podría ser 3, pero usualmente exigimos el manual de seguridad física para categorías 1 y 2. Pues miren lo interesante de esta discusión porque desde luego el organismo se está moviendo cada día más hacia el tema de las interdependencias, ¿cierto? Está moviéndose cada día más hacia eso. Pero hay una cantidad de retos en cada uno de nuestros países, retos de personal, retos económicos, retos de logística, también los reglamentos existentes que están separados. Entonces hay una cantidad de cosas que vemos y están reflejadas en las opiniones de todos ustedes y muy interesante ver toda esta gama de opiniones acerca de este tema. Yo soy también de la línea de las interdependencias, también me parece muy interesante, pero
pues me interesa mucho ver cuáles son esas opiniones que soportan las inspecciones separadas, las conjuntas y todo. Me parece interesantísimo el tema. Entonces, con eso voy a darle paso a la doctora Rosita porque soy consciente del tiempo, como les dije ahora, y necesitamos avanzar un poco. Entonces, doctora Rosita, las inspectoras son suyas. Pues siempre han sido mías. Eso es cierto. En este programa son suyas. Aunque queremos cerrar la parte técnica y pasar un poco más a la parte vivencial como mujeres en esto, ahí sí hay una última pregunta que yo quiero hacer y que creo que es muy importante y que puede ser de mucha utilidad, digamos, para nuestras audiencias. O sea, porque yo recuerdo que cuando este tema de seguridad física empezó, pues nadie sabía de esto. Y como digo yo, nos acostamos sanos y nos levantamos enfermos porque nos dijeron, les toca empezar a evaluar seguridad física. O sea, sé que han pasado unos años en eso, sé que hay bastantes fuentes en este momento, digamos, de capacitación, porque pues yo sé que OIEA, aparte de lo que hace en protección radiológica, está haciendo un esfuerzo muy grande en security. Sé que el Departamento de Energía de los Estados Unidos también tiene un programa pues, de entrenamiento que es interesante. La Nuclear Regulatory Commission a petición hace algunas cositas. Está pues el tema de WINS, del cual hablaremos ahorita con un poco más detalle con NARCIS. Y este era como un comentario porque creo que es importante, si los cooperantes están por ahí conectados oyéndonos, en que es importante, digamos, fortalecer las competencias de nuestros inspectores en un área que aún sigue siendo relativamente nueva como es security, ¿no? Entonces, porque finalmente yo digo, pues sí, uno se va a la inspección, pero levanten la mano las que saben evaluar cómo funciona, cómo evalúan si el sistema de seguridad física es operativo. O sea, ¿cómo evalúan ustedes las cámaras, los controles de pánico? O sea, estamos en competencia para eso. Me voy a agachar porque me le va a acabar la pila al computador. No, pero la pregunta es válida y es relevante, muy relevante para el día. La mayoría de los inspectores todavía no están con esta competencia, no están en esta capacidad de evaluar en detalle técnicamente. Claro, porque pues uno sabe que está la demora, que está la respuesta. Bueno, la disuasión ya, digamos, ha empezado a ser parte de la demora, ya no está vista como una función independiente. Pero yo digo, pues a mí me mandan a una instalación y me dicen, evalúe los sistemas de seguridad física. Yo sinceramente no sé cómo evaluar la cámara, ni que los píxeles y que los bytes y que cómo las intercomunicaciones, o sea, y eso es lo que un inspector tendría que hacer, igual que lo evaluamos en protección radiológica, ¿cierto? Si los equipos funcionan bien, si están calibrados. O sea, ustedes sienten que están, y ustedes que son líderes en sus países, que son competentes para evaluar eso, o considerarían que eso debería ser algo que siendo tan práctico ya debería estar incluida, digamos, en los entrenamientos para inspección en seguridad física. Hagamos una ronda de esa pregunta que me parece fabulosa. NARCIS, ¿qué piensas tú? Bueno, no sé si pueda decirlo, Juan. De hecho, nosotros preocupados por esa situación, porque yo conversaba con mis inspectores de seguridad física y efectivamente han recibido mucho entrenamiento teórico realmente, y tomando eso en cuenta de que quizás no pudieran o no supieran evaluar la funcionabilidad de los equipos, nosotros aquí recibimos a petición de nosotros cooperación para instalar un sistema de seguridad físico, o sea, un sistema de seguridad en un aula. O sea, nosotros tenemos un aula de entrenamiento pensando específicamente en eso, porque los inspectores no solamente es llevar una lista de verificación y decir, bueno, sí está la cámara, ok, pero funciona, cumple con el objetivo de seguridad para lo que fue instalada. No se sabe, porque no tienen ese conocimiento. Nosotros ya en los próximos meses estaremos recibiendo un experto para que precisamente enseñe a los inspectores a verificar esa funcionabilidad de los equipos, porque la inspección, de hecho, no estaría completa si no se hace. De acuerdo. Evelyn, ¿qué piensas tú?
Como lo mencionó Rosita, nosotros hemos recibido capacitación por parte del DOE y realmente ha sido bien básico porque realmente se necesita conocer cómo funciona, ¿verdad? Cómo funciona el equipo. Y no existen actualmente las capacidades en el país. Tenemos conocimientos básicos de entrenamientos de 3, 4 días, pero ¿qué se debe de hacer? ¿Cómo comprobarse qué cámara realmente me está enfocando? ¿Qué se está enfocando hacia el equipo que tiene tal vez la fuente? Entonces, realmente cosas bien básicas. Ya más allá, como lo dijo Rosita, de los bytes, de los megapíxeles y todo demás, sinceramente no tenemos la capacidad y pienso de que sí se deben de fortalecer. Jacqueline, ¿qué piensas? Definitivamente, estoy totalmente de acuerdo con Evelyn. Nosotros aquí hemos recibido capacitación de la ayuda del DOE, sí hicimos una práctica en el sótano de un hotel, pero pues nuestras cámaras eran fotocopias de una cosa, de una cámara, y lo poníamos por ahí para pretender la evaluación, ¿no? En el caso de WIMS, una compañera y yo sacamos la certificación de WIMS, que ya se nos venció a principios de este año, porque dura 2 años. Muy interesante la historia, conocer eventos, las entidades a nivel mundial, pero práctica como tal, te digo, lo que más he practicado con la ayuda del DOE, con cositas de mentira, ¿no? Y acá en el CENDRA, en el Centro de Desechos, que tenemos la ayuda del gobierno de los Estados Unidos para tener seguridad en nuestro cementerio de fuentes. Y pues ahí sí, una compañera se va allá a poner en la cámara y la otra mira que se aparezca la compañera en la cámara, ¿no? Cositas así, pero un entrenamiento formal como tal, electrónico, por decirlo así, no. Ángela, ¿qué piensas de esto? Y igual que el resto de los países, nosotros hemos recibido capacitación por parte del DOE, pero ha sido una capacitación menos tangible. Me parece que es importante. Y retomando lo que hablamos desde un principio, de entrenamientos in situ, entrenamientos de ir al sitio, verificar, entender cómo funciona, porque a ti te puedes decir, esto es un sistema biométrico y te lo muestran en una PPT y tú, bueno, perfecto, ahí lo ves, pero yo creo que uno entiende es viendo y sabiendo cómo funcionan las cosas, y creo que eso es en lo que deberíamos trabajar, entiendo todos los países, un programa de entrenamiento in situ para todos los inspectores nuevos en este tema, que creo que somos todos. Claudia, ¿tienes algo que adicionar? Totalmente de acuerdo con las compañeras, es fundamental. Hemos recibido un entrenamiento, digamos, muy teórico. Perdón. Tranquila. Él quiere opinar, Claudia. Él quiere opinar. Claudia. Y en ese caso, por ejemplo, siempre le aceptan a uno muchísimas dudas. ¿Dónde están esos puntos ciegos, cierto, de todo este sistema de monitoreo? Yo quiero poder evaluar y saber cómo detectarlos, dónde es adecuado instalar el panel de control, ¿sí? ¿Qué vulnerabilidades puede tener ese sistema, cierto? Claro. Como esas cosas que pudiese uno adquirir esas capacidades. Tenemos un entrenamiento teórico inicial, me parece muy bueno, pero sí nos queda faltando. Sí, este punto que trae a colación la doctora Rosita es fundamental. Yo rara vez hablo, y tal vez en todas las charlas con Juan que he tenido, muy rara vez, o nunca he hablado de temas, por ejemplo, de GSS, que es la compañía de seguridad nuestra, pero les cuento como anécdota que muchos gobiernos en el mundo se han acercado a nosotros como proveedores de servicio, con esa inquietud, ¿cierto? Con esa inquietud de, hombre, no tenemos este entrenamiento, no conocemos del sistema de seguridad, ustedes son expertos en esto, nos pueden ayudar. Y les hemos ayudado a muchos gobiernos, a entidades reguladoras, a profundizar esos conocimientos de los inspectores. Y yo creo que esa experiencia es valiosa en todos los países, sea con nuestra compañía, con otras, con cualquiera, no importa, pero los expertos de seguridad en sistemas de seguridad son un recurso valioso para ese entrenamiento que creo que debe hacer parte de ese currículum, como lo mencionaba la doctora Rosita. De todas formas, es bueno preguntar en OIEA, en Nuclear Security. Yo tuve, y tú lo sabes, la maravillosa oportunidad de ayudar a preparar un curso que se iba a dictar en Rusia. Y tuve la oportunidad de trabajar en el material didáctico para ese curso
que era solamente enfocado a eso, a las tecnologías y a la evaluación de la funcionalidad de las tecnologías. Eso yo creo que es fundamental. Entonces yo creo que ese es un curso que ustedes desde sus gobiernos de pronto pueden solicitar para su sector, este tipo de cosas, que es otro, digamos, de los recursos que hay ahí. Lo conocí muy bien, me pareció súper interesante. Era un curso de 2 semanas, pero mire, mejor dicho, cómo evalúo el vidriecito, no sé qué, todas esas cosas que a uno le parecen súper elementales. Yo, la verdad, no sé por qué me invitaron, porque yo más que colaborar mucho aprendí, fue bastante. Pero lo que dice Rosita es, mira, nosotros siendo compañías de seguridad, a veces hay gente nuestra que tiene trabajo evaluando sistemas. Sí. No es algo fácil de hacer, es algo que hay que entrenarse para hacerlo. La competencia es importante, hay que buscar ese entrenamiento, hay que buscar esa capacitación. Sigamos con el tema tuyo, por favor. Definitivamente queremos hacer como unas preguntas sobre no tanto preguntas, sino como conversar sobre nuestra experiencia como mujeres inspectoras. Yo en este momento pienso que uno de los paradigmas que habría que romper es el de la decisión de carrera, ¿no? Digamos, sobre todo en América Latina, como que hay unas carreras tipo para mujeres, ¿no? Entonces, psicólogas, bacteriólogas aquí en Colombia, y las carreras que, digamos, son llamadas duras, como son las ingenierías y las ciencias, como que siempre hay una miradita de que mejor las niñas no vayan a este tipo de formación. O sea, de hecho, yo sé que yo soy mucho mayor que ustedes, pero mi proceso de formación, les contaba el otro día que yo tomé una estadística muy, muy avanzada en la universidad y era la única mujer y el profesor me sacaba todos los días al tablero con el ánimo de ponerme en ridículo. Entonces mi pregunta es, ¿cómo vivieron eso, digamos, durante su estadía en la universidad? Voy a dirigir las preguntas en aras del tiempo. De pronto tú, Evelyn, yo sé que tú eres ingeniera, ¿tuviste como esa sensación de que por ser mujer en algún momento la gente como que en la universidad te sentía menos capaz al abordar ciertas áreas? Sí, viví esa experiencia y fue más que todo en talleres, cuando aprender a soldar, aprender a hacer usar la fresadora, alguna pieza verde en específico, sí, siempre había ese estigma de que las mujeres estábamos para estar sentadas frente a un escritorio, no para estar frente a una máquina. O el hecho de que ser mujer y en un grupo de que la mayoría eran varones. Entonces sí, realmente era ir venciendo todas esas barreras. Al entrar allá al campo de la inspección, pues después era con el usuario de que realmente no viera en mí como mujer debilidades, que sí realmente tuviera yo un criterio y que ante él yo lo pudiera sostener. Entonces, sí me tocó vivirlo, tuve que vencer esas barreras y sí se da mucho en nuestros países. Eso me lleva a la siguiente pregunta que se la voy a plantear, creo que a Claudia, que va mucho al terreno, y es, si has tenido esa sensación que acaba de escribir Evelyn cuando tú llegas como inspectora, más tú eres inspectora senior, o sea, tú eres jefe de inspector, o sea, tú vas con otro inspector, pero el otro inspector es junior o es quien te está asistiendo, y que además aquí en Colombia, digamos, por protocolo van 2 inspectores por principio, digamos, de transparencia y de una cantidad de cosas. O sea, tú has tenido, yo tal vez recuerdo alguna que estuvimos juntas, en que uno llega y como que lo miran, como que estas mujeres las vamos a poder engañar o no van a poder ser capaces. ¿Tú has sentido eso, digamos, en las no sé cuántas miles de inspecciones que tú has hecho cuando tienes un regulado hombre y te paras tú ahí? Sí pasa, Rosita. Y pasa como por regiones acá en el país. O sea, hay partes del país donde se siente aún más. Por ejemplo, en la parte de la costa o en la parte de la zona de Puerto Boyacá.
En Puerto Boyacá es una zona donde se manejan bastantes empresas de gamografía industrial. Digamos que el mismo carácter de la gente de esa zona hace que tengan como cierta aspereza para el trato, ¿cierto? Y al verlo llegar a uno de mujer y dice, bueno, usted me va a verificar mis equipos, o sea, usted, mujer, o sea, para ellos es difícil. Y uno se para y les dice, sí señor, yo las voy a verificar, vamos a hacer el acompañamiento con su oficial de protección radiológica. Y al ver que uno tiene la capacidad, que sabe qué le está preguntando, que a veces los corchan muchas preguntas en el ejecutar mismo de la práctica, ya lo empiezan a ver con otra posición, pero no les gusta, o sea, les es difícil, es complejo de pronto acabar de romper ese esquema frente a la situación de, digamos, como de género, a lo que es la ejecución de ciertas prácticas. Que ha sido bueno en el desarrollo de estos últimos años, que en la práctica de gamografía han surgido mujeres responsables de la protección radiológica, que me ha parecido un reto muy interesante y con instalaciones que tienen varios frentes de trabajo. Al comienzo las notaba muy temerosas, casi siempre estaban como preocupadas de asumir el reto, sobre todo por lo que es el seguimiento a campo, las operaciones que son operaciones, digamos, de bastante tiempo. Cada frente de trabajo mínimo se va a un mes y es relevado cada mes. Entonces, para ellas era un reto. Me parece que a la par al vernos como inspectoras, también se han animado muchas mujeres a asumir ese reto como oficiales de protección radiológica en prácticas que por lo general eran siempre dominadas por los hombres. Tengo otra pregunta, tal vez para ti, Narquis, y quizá Jackie también nos puede contestar. O sea, yo soy mamá de 2 y vivo en una ciudad lejos de mi familia. Entonces, muchas veces el tema de viajar como inspectora o con otras responsabilidades es complejo, y yo tenía la sensación de que mi esposo sí podía ir. Quiero aclarar que mi marido era muy buen marido, pero tenemos un tema cultural en América Latina, y yo como que tenía la sensación de que Pablo sí podía ir a todo lado, y porque yo me hacía cargo de los niños, ¿cierto? Y como que a mí sí me tocaba resolver quién me iba a cuidar los niños, ¿cierto? Cuando así el papá estuviera aquí, ¿sí? Entonces, o sea, ¿cómo lidiar, digamos, con la maternidad cuando uno es inspector? Porque, digamos, el inspector es también como el judío errante de la autoridad reguladora, ¿cierto? Cuéntanos, Narquis, ¿cómo has llevado tú eso? Bueno, quizá yo empecé muy joven en el área y fui etapa por etapa. O sea, cuando yo entré a la autoridad reguladora, yo estaba en la universidad. O sea, me casé, tuve mis niños estando en la autoridad. Entonces, desde pequeño tenía que dejarlos, o sea, 3 meses tenía que dejarlo con su papá, con mi mamá. O sea, tenía que buscar ayuda, evidentemente, porque tenía que salir. De hecho, me tocaba en algunas ocasiones incluso traerlo a la oficina, porque realmente quizá en ese momento no tenía quien me lo cuidara. Mira, y se fueron acostumbrando. Desde pequeño, como toda esa situación, se fueron acostumbrando. Hoy en día, obviamente, eso no le es indiferente, pero es muy difícil. Es difícil porque estando lejos, dejándolos muy pequeños, realmente hay que querer y amar lo que hacemos para llegar ahí. Realmente que sí. ¿Tú, Jackie? Bueno, lo mío es complejo. Mi hija más pequeña tenía 5 años, la otra tenía, cuando yo entré a trabajar aquí a la autoridad, la otra tenía 10, ya yo estaba para entonces divorciada, ya hacía un año y pico, y el varón tenía 12, y ese es el que más me costó, el mayor y no la chiquitica, porque la chiquitica mi mamá me echó mucho la mano, a pesar de que mi mamá ya era una persona mayor. Yo soy hija de la vejez, y pues mis padres podrían ser mis abuelos, pero mi mamá me echó mucho la mano, y la que más me ayudó, además de mi mamá, fue mi hija de en medio, porque ella le veía las tareas a la pequeña, y ella pues siempre fue tan perfecta como estudiante que pues no necesitaba ayuda. El varón fue el que más me costó, porque la liga entre abuelos
y nietos no es muy buena muchas veces porque hay mucha permisividad. Pues en ese sentido te digo que me costó un poco. Pero con respecto a esposo, como te digo, ya estaba divorciada, pero creo que aunque hubiera estado casada, no me hubiera puesto problema. Podría decir cualquier defecto de mi ex esposo menos que fuera una persona así. Bueno, sí, es cierto, yo creo que los esposos son pieza clave. Yo lo he dicho muchas veces públicamente que mucho de lo que yo soy hoy se lo debo al excelente compañero que tuve en este trasegar en mi esposo, pero la verdad es que creo que las inspectoras quizás sí necesitarían unos sistemas de apoyo en sus instituciones frente a este tipo de cosas. Eh, es complejo, ¿no? Es complejo manejar el tema de los hijos. Y eso me lleva a otro tema que es un poquito como más social, digamos, porque pues yo no sé cómo sea en sus países, pero aquí en Colombia los viáticos son muy malos cuando uno viaja, ¿sí? Porque aquí están asignados según el salario de uno y no según el sitio a donde uno va. Para uno de mujer siempre es complejo llegar a un sitio que no es seguro para uno. Yo recuerdo que eso era muy complicado, eso le tocaba a uno pues tener amigos en todo lado pues para ahorrarse lo del hotel y estar seguro también. Socialmente en mi época no era como muy bien visto que uno compartiera la habitación de hotel con un compañero sin que la gente pues tuviera una mirada rara. Cómo es eso para ustedes? O sea, es difícil, por ejemplo, sus temas de seguridad cuando salen a inspección, cuando se tienen que quedar solas en un hotel y de pronto no tienen con los suficientes recursos. Tú, Ángela, ¿cómo has vivido eso? Y bueno, yo no creo que solo en tu época se ve mal, se veía mal que uno compartiera cuarto con un compañero. En mi época también, yo recuerdo que cuando íbamos a consolidación, yo era la única mujer, éramos más o menos 12 hombres y yo era Si la yo no única. iba, tú eras la única, sí. Exacto. Entonces, pues tú ibas el primer día, veías y luego cuando íbamos en carretera, los lugares a los que llegábamos no eran los más seguros. Se intentaba y se hacía un acordonamiento para que fuera una zona segura, pero en realidad muchas veces no se podía. Y yo en realidad compartí muchas veces habitación con un compañero que se llama Johnny, y recuerdo que mi pareja de ese momento lo veía muy mal y me juzgaba mucho por eso, ¿sí? Y yo también lo hacía para sentirme segura y resguardada, porque al final tú no te sientes cómoda en un lugar que no conoces y siendo la única mujer dentro de tantos hombres, pues de alguna manera te sientes vulnerada. Entonces creo que sigue viéndose como un tabú uno compartir el cuarto con el compañero de oficina. O sea que, digamos, como mujeres uno pensaría que deberían haber ciertas consideraciones cuando uno sale haciendo conexión con la historia de Claudia también, como tener en cuenta que una inspectora sale, deja atrás su familia, deja una cantidad de cosas que corre un riesgo, digamos, descargando sus funciones. Eh, no sé si en muchos países ustedes tienen un seguro para esas cosas. Creo que acá en Colombia, al menos en mi época, no lo había. Un seguro ante esas contingencias, digamos que son una cantidad de temas que habría que empezar como mujeres a reivindicar, ¿sí? Digamos que ya estamos aquí, que, sí, que nos llevamos puesto hoy, ¿cierto? Nos llevamos puesto una frase que Juan Bernal me dijo cuando yo le dije, yo quiero hacer un programa con las inspectoras. Y Juan Bernal me dijo, hágalo porque yo todas las inspectores que conozco en América Latina son mujeres y todas son unas duras. Entonces, primero, reconocer que a pesar de todo lo que nos han contado y han recorrido un camino súper importante, durante este tiempo han aprendido a ver el mundo con otros ojos, a ponerse la piel del regulador que es tan diferente a la piel del operador, ¿cierto? Aunque debemos entender al regulador, la piel de los reguladores es diferente, ¿cierto? Pero también empezar primero a motivar a todas esas mujeres que están cerca de nosotros decidiendo su carrera, eh, motivándolas a estudiar carreras donde pueden demostrar su gran capacidad
a llegar a ser, como he dicho yo, agentes del Estado en el cumplimiento de una función que es tan importante como garantizar la seguridad de nuestra población y a reivindicar todos estos derechos que creo que como mujeres deben ser considerados. Incluso cuando uno está más joven, el abordaje de si voy a ser mamá o no cuando estoy tanto tiempo cerca de los materiales radiactivos, ¿no? Entonces, creo que eso sería lo que yo me llevaría puesto hoy. Desde mi corazón les mando un abrazo a todas. Yo me siento tan honrada de que nos hayan aceptado esta invitación de tenerlas aquí. Me siento tan orgullosa. Me van a perdonar las otras de mis 2 niñas de Colombia que las he visto crecer a mi lado. Un beso para todas y dejo a Juan para que nos cuente cómo nos va. Pues yo quiero hacer, Rosita, una pregunta adicional en ese tema que tú estabas tocando. Y es, cada una de ustedes, a mí me gustó mucho la idea de Rosita de hacer este programa porque para mí, yo tengo una hija de 12 años también y para mí yo creo que este programa en esencia es una inspiración. Yo quería que fuera una inspiración para las niñas en toda Latinoamérica, que las vean ustedes como un ejemplo de vida y que sepan que sí se puede. Si me explico que sí se puede. Y quisiera saber si alguno de ustedes quiere compartir qué sería lo que le dijera a cada uno de ustedes, a las niñas en su país, sobre este tema, sobre este sector, sobre esta carrera. ¿Qué les dirían? Jacqueline. Bueno, más que decírselo a las niñas, Juan, se lo diría a los padres de esas niñas. Yo creo que el carácter mío, que es para el que no cumple, para cualquier operador que no cumple, yo soy la pesadilla más grande que puede tener. Y para el que cumple, yo puedo apoyarle mucho. Yo te digo, ese carácter tan resuelto y la seguridad y mandar a la gente a paseo muy rápido, eso me lo dio mi padre porque me dio la seguridad de que a mí tenían que respetarme sí o sí. O sea, lo que le digo es a los hombres, cómo traten a sus hijas con todo el apoyo y con todo el respaldo. Y a esas niñas también decirles que nosotras somos, no vamos a ser. Muy bien. Claudia, ¿qué piensas? ¿Qué les dirías? Mi hija está llorando ya de oírte, Jackie. Es muy emocionante. Yo los invito a todos, a todas, a todo mundo a que estudie ciencias. Ese es el camino. Yo creo que esa es la ruta para todas las mujeres. Ese nos cambia, digamos, la perspectiva del mundo, de la vida. Ese nos permite conocer de fondo cómo funciona todo y nos da una visión crítica sobre el mundo, amplia, que nos permite escalar en el tema en el que nosotros queramos. Entonces, no, igual que como en mi casa, acá somos gente de ciencias, yo creo que debe ser así en toda parte. Evelyn, ¿qué le dices a esas niñas que están allá afuera? Bueno, yo soy mamá, aunque no lo crean, de una muchacha de 28 años. La tuve muy joven y realmente comparto lo que dice Jacqueline. Somos nosotros como padres. En este caso me tocó a mí. Yo he sido mamá soltera y yo he forjado y la he empoderado de que realmente su mayor limitante puede ser ella. Y a todas esas personas, a todas esas jóvenes, a todos esos padres que nos puedan estar escuchando a través de este medio, pues eso, creo que quienes le forjamos el carácter a nuestros hijos somos nosotros mismos, quienes los hacemos creer en ellos mismos somos nosotros. Entonces, impulsarlos también, el que incursionen en esta área, es muy bonita, hay muchas oportunidades y lo más importante es que dejan una satisfacción personal muy gratificante. Muy cierto. Ángela. Bueno, en una región machista como es Latinoamérica, creo que le enseñaría una palabra que aprendí este año, que es sororidad. Sororidad es solidaridad entre las mujeres, especialmente en la lucha del empoderamiento. Me parece que debería ser un mantra para todas.
porque en un país y en una región tan machista como lo es Latinoamérica, deberíamos estar más unidas. Bueno, eso es un mensaje súper lindo. Narquis. Bueno, Juan, decirles que sí se puede. Cuesta, porque realmente cuesta, en un camino donde encontramos muchos obstáculos por nuestra cultura, pero realmente sí se puede. Mantenernos siempre firmes, no verlo como una competencia realmente, sino que también podemos compartir las mismas experiencias, podemos hacerlo también. Sí se puede. Fabuloso. Rosita, quería darte una palabra de un tema que habíamos hablado para Sí, ver si haces un comentario. se me había quedado un tema en el tintero que tiene todo que ver con el nombre de este programa. El Organismo Internacional de Energía Atómica está a punto de publicar un technical report en el Technical Report Series. Series va a salir como el 1002 y es un documento sobre notificación, autorización, inspección y coerción conjunto para safety y security. Está muy recomendado, está muy recomendado. Yo he tenido la oportunidad de conocer el documento porque antes de la pandemia se iba a dictar un curso para toda la región América Latina. Me imagino que algunas de ustedes iban a ir, pero pues esto quedó líquida. Muy recomendado. Se ha hecho un trabajo grande en poner listas de chequeo para security también. Está muy bonito, está muy bonito. Lo recomiendo mucho y aquí Esa es la sección de la tengo, chiva. Esa es la chiva de hoy. La esa es chiva. la chiva para todas ustedes. Y aquí pues hago reconocimiento a dos de mis grandes amigos que han trabajado muy fuertemente en esto, que son la señora Niuska Betancourt en Security y mi amigo funcionario favorito, Ronald Pacheco. Ese era el que me faltaba. Gracias, Rosita, gracias. Bueno, pues hemos llegado a al final de este programa. Ha sido un programa muy emocionante por este tema que había hablado. Yo los quiero dejar con algo que me acuerdo siempre, un gran amigo mío de pequeño y coincidencialmente productor técnico de este programa de Charlas con Juan, además de asesor empresarial nuestro, me dijo algún día o en una charla mencionó, estaba hablando de la pasión, y en esa charla de la pasión mencionó que pasión es una palabra que viene de una palabra que se llama un griego que se llama pasio, y pasio significa sufrimiento. Para llegar a donde ustedes han estado como mujeres, han tenido que pasar muchas más dificultades que los hombres. Y me quedó mucho lo que dijo Narquis hace un rato, de que verdaderamente se necesita mucha pasión y mucho amor por lo que se hacen para pasar todas esas dificultades que hoy nos han contado para llegar, ¿no? Entonces, la mayoría de mujeres que he encontrado yo en este sector en toda mi carrera han sido increíblemente apasionadas, y eso no es coincidencia, porque están dispuestas a pasar por todas las vicisitudes porque aman lo que hacen, y eso es y por eso es que le dije a Rosita que son unas duras, porque se siente, esa pasión se siente y la sentimos atrás de toda la región. Gracias por estar con nosotros, gracias por compartir estas experiencias tan maravillosas, son increíbles todas, y espero verlos a todos en el próximo programa de Charlas con Juan y tomar un café con cada uno de ustedes cuando podamos hacerlo próximamente. Gracias, Rosita, por acompañarnos y por hacer de esta charla algo maravilloso, como siempre, y nos estamos viendo pronto. Y gracias a nuestra audiencia, hasta pronto. Chao, chao. Chao. Gracias. Hasta luego. Bye. Chao. Gracias.